Buenos días. ¿Nos podrías decir tu nombre, tu cargo y la compañía en la que estamos visitando el día de hoy? Por supuesto. Francisco Ripoll, el director de operaciones de Naturgy México. Excelente, Francisco. Muchas gracias antes que todo por recibirnos aquí a ti y a todo tu equipo. Naturgy ha sido un actor clave en el desarrollo energético de Nuevo León. ¿Cuáles son sus planes de crecimiento y expansión en el estado para los próximos años y cómo están preparando su infraestructura para atender la creciente demanda que trae consigo efectos como el nuclear? Mira, es buenísima pregunta porque efectivamente voy a empezar por el final. Nosotros nos venimos preparando desde hace muchos años para todo el crecimiento que vemos que tiene la zona. Y como tenemos, digamos, una infraestructura que tiene que estar siempre, digamos, prevista con un tiempo en medio plazo, estimamos qué es lo que puede venir en los siguientes años y nos tenemos que preparar con anterioridad porque tenemos que hacer muchas inversiones. Nos venimos preparando desde el tiempo. Sobre todo voy a dar algunos datos un poco que marcan un poco la dimensión de esa preparación. En Monterrey, en la zona conurbada, tenemos aproximadamente algo más de 10.000 kilómetros de red de distribución de gas y nosotros la operación que hacemos es conectarnos a las infraestructuras de transporte, vía de conexión que pasa fuera de la ciudad. Y en los últimos años, hace 5 años, teníamos 5 entradas a la ciudad. En los últimos años hemos construido poco más. Tenemos ahora mismo funcionando 7 entradas de gas en la ciudad. Y ahora tenemos también uno de los proyectos que tenemos ahora en marcha, incluso ya, es una de esas 5 que teníamos anteriormente, la estamos duplicando de capacidad. Con lo cual, te diría que fácilmente en los últimos 5 años pues hemos ampliado nuestra capacidad de entrada de gas a la ciudad arriba del 30-40%. Entonces, eso significa que estamos ya muy, digamos, preparados para lo que tenga que venir. Y simplemente vamos a acompañarlo, esas llegadas de industriales, de nueva ejecución, de residencias, pues las vamos acompañando conforme vayan. Ya estamos listos y seguimos invirtiendo en robustecer más. Para responderte a la primera pregunta, que es cuánto tenemos previsto, pues mira, en los próximos 5 años, una estimación, digamos, conservadora está aproximadamente en 13.000 millones de pesos. De eso, prácticamente el 40% es la zona norte, que llamamos nosotros, que es Monterrey, sobre todo Monterrey y Saltillo, pero en Monterrey fácilmente el 40% de nuestra inversión se dedica a la infraestructura de Monterrey. ¿Por qué? Porque tenemos mucha red que mantener y porque vemos que sigue creciendo mucho, por lo cual tenemos que acompañar ese crecimiento. Insisto, no solamente hacer la tubería que tenemos que hacer nueva para llegar al nuevo cliente, sino robustecer el sistema de manera completa para que siempre tengan mejores condiciones y sobre todo que el sistema esté robusto y sólido para aceptarlo. ¿Cuál es el tamaño de esa red, si puedes saber? Pues en Monterrey, arriba de 10.000 kilómetros de red de distribución. Nosotros en el país tenemos arriba de 33.000, por lo cual prácticamente un tercio de nuestra red, más de un tercio de nuestra red está en la zona de Monterrey. Es una zona, nosotros, con mucha cultura de gas, se conoce durante mucho tiempo, fueron los primeros en tener este combustible y se ha aprovechado de esa circunstancia. En realidad, parte del crecimiento exponencial de Nuevo León pues, ha sido por tener ese combustible desde antes y pues promoverlo. Al final, conseguido hacer mucha red de distribución en los 5 años que llevamos aquí y crecer mucho, digamos, esa cultura, ¿no? Y esas bondades que tiene el gas natural, pues ser capaces de trasladarlas a los clientes y a las autoridades para que nos permitan seguir evolucionando esa red. Definitivamente nosotros hemos platicado mucho en el tema de que nosotros no compramos energía, sino lo que podemos hacer con ella. Y estamos de acuerdo que este crecimiento industrial que tiene Monterrey es mucho también gracias al gas natural. Bajo ese mismo contexto, ¿qué proyectos o iniciativas destacarías que Naturgy, como ejemplo de su compromiso, tiene con la competitividad y la sostenibilidad energética de Nuevo León? Voy a empezar también por la segunda. Nosotros, somos una compañía global, no somos una compañía meramente de gas. Te diría que en toda nuestra estructura de negocio tenemos 50% gas y 50% gas. Y en cada país vemos pues, hacia dónde tiene que caminar la transición energética lo más sostenible posible y sin perder competitividad y seguridad de suministro. Esas son las 3 variables que nosotros manejamos, es el dilema energético.
tiene que ser competitivo, tiene que tener seguridad de suministro, siempre tiene que haber energía y lo más sostenible posible. En México en realidad tenemos los dos negocios, le apostamos prácticamente tanto a robustecer el sistema de gas como a robustecer el sistema eléctrico, y nuestro compromiso es acompañar esa transición energética con el mejor combustible que hagamos. Ahora mismo seguimos viendo mucho espacio para el gas, es el que acompaña esa entrada de renovables en el sistema. Tenemos que hacer el sistema robusto, insisto, en todo el país, el sistema eléctrico, y por tanto, cuanto más entrada de renovables vamos dando, digamos, entrada al sistema, tenemos que la otra parte robustecerla con tecnología de base. Y el mejor combustible para la tecnología de base, tanto en competitividad como en eficiencia, pues es el natural. Con lo cual, nuestra apuesta con México es completa y apoyando, por supuesto, esa transición, que sabemos cómo llegar y que podemos ir acompañando. Y en la parte un poco decías, ¿qué vemos de proyectos singulares dentro del Estado de Nuevo León? El más relevante ahorita, que es el que te comentaba de esta entrada antigua, porque estamos renovando una de esas 7 entradas, que tiene ya unos años, la estamos renovando completamente, le estamos multiplicando de capacidad. Y eso básicamente va a generar pues, aún más competitividad para el Estado, que no solamente es tener más gas, sino aprovisionarse de los mejores sitios. Nosotros tener 7 interconexiones, podemos comprar gas casi en cualquier parte de Estados Unidos, 7 conexiones en Monterrey. Tenemos posibilidad de entrar desde Estados Unidos por múltiples vías, y lo que tratamos de conseguir con eso es darle más competitividad, sobre todo a la industria, ¿no? Que es el motor fundamental del desarrollo, y con esos aprovisionamientos lo que estamos digamos es mejorar esas posibilidades y la competitividad de precio. Además de robustecer el sistema y tener más gas, la idea es tener gas y el más barato posible. Definitivamente tecnologías como el ciclo combinado, en la parte de generación nos habla de que el gas natural es un recurso robusto, es un recurso que vamos a tener ahí, un recurso seguro, y hablar de seguridad también hablas de soberanía. Que eso lo entendemos y por lo mismo también era muy importante platicar contigo y conocer estas iniciativas de primera mano. Ahora bien, ¿cómo visualizas que es la contribución al desarrollo económico regional en esta nueva etapa para nosotros? Digo, estamos viendo aquí que nos invitaban a ver cómo monitorean también la parte del gas natural, o sea, eso nos habla de confiabilidad. ¿Cómo aporta eso a esta nueva industria del Estado? Digo, eso es base, ¿no? O sea, no puedes tener una compañía de la importancia que es una distribuidora de gas natural sin unos sistemas y una infraestructura robusta que lo sostengan, porque en realidad es una actividad 24/7, todo el día del año. Tenemos, pues sí, ciclos de demanda más altos, más bajos, pero el sistema tiene que darle la presión y el volumen necesario a cada uno de los puntos de suministro que tenemos. Y en Monterrey tenemos ahora mismo arriba de 800.000 clientes, y en realidad es de todos los giros. Tenemos residenciales, tenemos comercios, industria, y cada uno tiene unas necesidades distintas. Una industria grande, pues claramente necesita mucha más presión de suministro y un caudal mucho más grande, una mayoría más grande, que un residencial, ¿no? Pero desde aquí vigilamos todo, o sea, toda la red, independientemente del tipo de suministro, la tenemos que tener en condiciones siempre disponibles. Diría que nuestro foco es mantener siempre la infraestructura disponible y sin incidentes. Y, por supuesto, y la otra pregunta que hacías, ¿cómo vemos el crecimiento industrial? Monterrey en los últimos años ha sido, pues, diría, un motor de crecimiento del país. Y nosotros lo vemos muy claro, porque el gas se necesita pues, prácticamente para todo. Para la generación eléctrica también, porque vemos cuando hay más necesidad eléctrica, nosotros también vemos más consumo de esa parte, pero y además tenemos también ciclo combinado, tenemos 5, por lo cual somos conscientes, digamos, de la necesidad eléctrica. Pero la parte de gas es muy evidente, porque vamos conectando a toda la industria que va llegando en todas las zonas nuestras. Nosotros tenemos prácticamente presencia en todo el país y sobre todo las zonas más industriales del país. Y Monterrey en los últimos años ha sido pues, claramente uno de los ganadores, ¿no? En el Sorin. ¿Por qué? Yo creo que porque lo tiene todo, en realidad. Tiene esa competitividad energética, tiene mucho gas muy cerquita, por lo cual podemos beneficiarnos de muy buenos precios. Tenemos mano de obra. En Monterrey, durante muchos años, esa cultura industrial ayuda mucho a que las empresas pues, se localicen más fácil que en otros sitios. Y yo creo que esas dos, y la cercanía a Estados Unidos, todo para el transporte, pues son los claros vectores de
zona. Es cierto que hay otras zonas que están creciendo mucho en la parte, sobre todo en estos últimos años. El nearshoring no ha sido solo para Monterrey, ni mucho menos, pero sí ha sido uno de los grandes ganadores y lo vemos que va a continuar. En realidad se están posicionando unos centros industriales fantásticos. Cualquiera que conozca el sector se da cuenta de las diferencias, ¿no? Cuando visitas estos nuevos parques. Pues eso tiene unas capacidades y unos recursos envidiables, ¿no? Para muchas. Entonces lo vemos en el mismo camino, vemos siguiendo la senda de crecimiento que viene y sí, en definitivo ha sido uno de los grandes bien posicionados para adoptar y para traer ese inversor. Perfecto. Francisco, finalmente, ¿qué mensaje compartirías con otras empresas del sector y con el ecosistema energético sobre la importancia de la colaboración y justamente su experiencia aquí como socios de clase energética? Pues es fundamental, lo veníamos hablando antes, ¿no? O sea, este tipo de servicios, la energía es un bien público, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es parte del motor de crecimiento del país, si no fundamental, es el clave. Hay que acompañar ese desarrollo y, digamos, prepararnos, las empresas que estamos en este lado, prepararnos con antelación para poder acompañar ese desarrollo. Y la colaboración público-privada es imprescindible, porque al final, un poco las pautas, ¿no? La política energética del país nos marca a nosotros pues, el ritmo de crecimiento. Nosotros estamos completamente comprometidos, la inversión aquí va a ser la que haga falta para acompañar esa transición y ese desarrollo. Y la colaboración público-privada pues, es indispensable, ¿no? Es parte del éxito, yo creo que también de Nuevo León, esa combinación de que los dos partes trabajamos en un buen tándem, ¿no? Y podemos pues, anticiparnos un poquito, podemos ir preparando las circunstancias y las condiciones para que todo sea, digamos, según lo esperamos, ¿no? Así que sí, es imprescindible y el Nuevo León es yo diría un símbolo de éxito, ¿no? De que esa colaboración público-privada funciona. Agradecemos mucho, por eso cerramos esta entrevista. Sabemos que vamos a escuchar muchas buenas noticias tanto de ti como de tu equipo y de la tuya. Y pues tenemos aquí la puerta abierta para muchas colaboraciones, no solamente con nosotros como Cluster, sino con el ecosistema en general. También agradecemos que van a estar acompañándonos en el encuentro energético, donde esperemos que podamos con palabras tuyas. Por supuesto, contar con nosotros para lo que haga falta y más que dispuestos y disponibles. Muchísimas gracias.